Hola a todos, en esta oportunidad he venido hasta La Molina, la casa de un amigo, para entrevistarlo y hablar sobre su emprendimiento, que como pueden ver está relacionado a los peces y acuarios. Este emprendimiento nació en él a partir de un hobby que él tuvo desde adolescente y fue creciendo hasta convertirse en un emprendimiento y luego en un negocio sostenible en el tiempo, que es actualmente. Lo que quiero mostrar en esta oportunidad es cómo un hobby que quizás hayas tenido de niño o de adolescente, a largo plazo puede convertirse en un negocio, si es que tienes mucha afinidad por ese campo. Y si quizás muchos de los que están viendo este video también tienen afinidad por este rubro, por el tema de los peces, y han pensado en un momento en convertirlo en un negocio, pueden aprender realmente cómo funciona este negocio de peces por detrás. He tratado de resumir lo más posible, hablar de temas claros, como el tema de cómo conseguir los peces, la importación, los precios que se manejan, formas de ganar dinero en este negocio. Así que vamos allá. La primera pregunta que se me ocurre hacerte es, ¿cómo empezó el hobby en ti? Porque cuando te conocí, digamos que no sabía que tenías este hobby hasta que pasaron los años y de pronto un día vine a tu casa y vi un montón de peces por todos lados. Y tú me dijiste que era un hobby que tenía de tiempo, entonces... Y también porque, ejemplo, yo también de niño, digamos que me gustó un poco los peces. O creo que a todos los niños les gustan los peces, pero en tu caso, ¿cómo empezó ese hobby de los peces? Ya, a ver, yo comienzo con el hobby de los peces a los 12 años. Eh, no lo pedí, en realidad creo que quería un perro. Y mi papá trabajaba en el Ministerio de Pesquería en ese tiempo, conoció a un ingeniero. Ese ingeniero se dedicaba a la crianza de peces, o sea, ya estaba en el mundo de la acuariofilia y de alguna manera eh, debe haber conversado con mi papá y mi papá un viernes, creo, un fin de semana, me imagino que ha sido, aparece con un acuario de 60 centímetros, que sí lo tengo claro, porque lo tuve ese acuario muchísimos años, y con mis 7 primeros peces. ¿Qué peces fueron? Fueron los goldfish. Eso fue a la edad de los 12 años. Después de los 12 años, siempre tuve el hobby, hasta la fecha, en realidad. En algún momento con subidas y bajadas en cuanto a qué. Por ejemplo, no recuerdo con exactitud, pero el hobby se fue incrementando, fui teniendo un acuario, otro acuario más, una especie diferente de pez. Eh, ya el hobby se iba volviendo bastante grande en realidad, iba en crecimiento, pero fue también una época un poco complicada, que era la época del terrorismo, entonces había problemas con los peces tropicales porque tenía que mantener la temperatura del agua entre 22 y 24 grados y no se podía. Me recuerdo que con toda la familia hacíamos servir ollas de agua para tenerlo de alguna manera a temperatura ambiente, ¿no? Ahora es así como comencé hace mucho tiempo. ¿Y en qué momento este hobby por los peces se vuelve en un negocio ya formal o emprendimiento? O sea, ¿cómo fue que desde alguien que parte criando peces por diversión o por hobby se mete al mundo de los peces ya Como negocio. como negocio? Digamos que hay momentos, ¿no? Te decía, a los 12 años comienzo con el hobby. Recuerdo, un año más o un año menos de diferencia quizás, que como que a los 16 años yo vendía peces. Pero vendía peces no por la necesidad de generar ingresos, sino por la necesidad de deshacerme de las crías, de los peces que se iban reproduciendo con bastante facilidad y en bastante número. Vendía a lugares, a personas, consumidores finales, etcétera. Pero como te digo, no era en sí un tema de generar dinero, sino era la necesidad de distribuirlos más. El hobby nunca lo he perdido. Ha tenido sus altas y bajas, siempre he tenido por lo menos un acuario, o dos, como mínimo, y Me decías, a los 16 años que ingresaste a la universidad, se te complicó un poco el claro, se tema me de... complica un poco por el tema de los tiempos, porque ya no había el mismo tiempo para dedicarle a los peces, porque antes si bien solamente era el tema del colegio y disponía de toda la tarde, la vida universitaria ya cambia totalmente, ¿no? No solamente por el tema de los estudios, sino también el desarrollo social como persona. O sea, tenía más tiempo quizás para las fiestas y las diversiones y ya no le daba tanto tiempo a los peces. Eso fue menguando un poquito, pero el hobby siempre estuvo de todas maneras. ¿Y en qué momento lo retomaste ya, digamos, formalmente, ¿no? Correcto. Después de pasar varios años ya, o sea, digamos casi a la edad de 32 años retomo el hobby con mucho mayor fuerza, siempre como hobby. Hace aproximadamente unos 3 años ya el hobby estaba bastante grande y ya significaba un gasto mayor y una responsabilidad mayor. Entonces, ahí es donde realmente comienzo el tema como pensándolo ya en que el hobby se vuelva autosostenible, ¿no?
No como un negocio en sí grande, me bastaba con que sea autosostenible. El consumo de energía era mayor, o sea, los pagos de recibo de luz eran altos, demandaba la alimentación de los peces, etcétera. Fui teniendo especies mucho más caras, más delicadas, etcétera. A raíz ahora, eso el hobby se mantuvo autosostenible, entonces me dediqué a hacer, digamos, también ya complementar, ¿no? Aprendí a hacer acuarios, aprendí a hacer muebles, entonces ya de todo eso me iba valiendo un poco. Entré en el mundo un poco de las plantas, en fin, el mundo de la acuariofilia es bastante amplio, pero el punto de quiebre fuerte, fuerte, para cambiar, porque en ese entonces yo tenía un negocio de catering, lo tengo hasta ahora, ha sido el tema de la pandemia, porque el tema de la pandemia me dejó sin opción a nada, en realidad. No era tanto en mi caso, no ha sido reinventarme, ha sido dar fuerza a un segundo medio de ingreso que tenía. Y ahí sí lo he comenzado a tomar mucho más en serio, mucho más formal, mucha mayor inversión también. Y vamos comenzando con eso, ¿no? El negocio es un negocio en crecimiento en realidad, que acá en el Perú está llegando, recién está creciendo. Si bien es cierto, hay miles de hobbyistas en este mundo de la coreofilia, recién está creciendo, recién va a ser un boom. Y es el momento, creo yo, para subirme en la ola y de crecer junto con todos esos negocios, ¿no? Ser de los primeros. Hablando del negocio de acuafilia o de acuario en general, ¿cuáles son las líneas en sí o especializaciones que hay en este negocio? ¿Por qué cosas se puede ganar dinero? Digamos que en el hobby, la terminología exacta no te la sabría decir, pero sí hay ramas por las que uno se especializan más o se centran más. Viéndolo como negocio, hay personas que se dedican más al tema de las plantas, su enfoque es casi el 100% plantas, otros que su enfoque es casi 100% de peces, en todos los niveles, ¿ah? Y también hay gente que, o hobbyistas que se dedican solamente al tema de los equipos y los accesorios. Sin embargo, los tres no dejan de tener de todo, ¿no? Pero se enfocan mayormente en eso. En mi caso, por ejemplo, al ver que hay mucho de estos proveedores, indistintamente de esas tres ramas, opté un poco más por lo que hay menos calidad, menos cantidad de estos servicios, que es en el de proyectos, servir el proyecto integral, dar partes de proyecto o ayudar a que una idea se haga de alguna manera realidad, monitoreándolo, primero que nada instruyéndolo, si es que fuera el caso, que va a partir de cero, ayudándolo al desarrollo, la puesta en sí, el montaje en sí del acuario y el monitoreo permanente hasta que la persona ya pueda realizar el mantenimiento y el disfrute propio del acuario en sí, ¿no? Esas son básicamente las ramas: equipos, peces, plantas y proyectos. Cuando te refieres a proyectos, es más o menos como lo que tienes detrás tuyo. Todo. Sí, Como correcto. un ecosistema. Es un biotipo, un biotopo, perdón, para determinado tipo de peces, ¿no? En este caso son peces amazónicos, algunos que hay ahí. Hay para peces tropicales, hay para tipo de peces cíclidos africanos, hay para diferente tipo de peces en realidad. Correcto, se crea el biotopo adecuado para cada pez. En eso me enfocaba yo, el tema de orientar a la persona que va a decidir embarcarse en este hobby, ¿no? Porque muchas veces se comete el error de querer juntar cosas que no van con otras, o sea, que no comparten parámetros, necesidades o requerimientos similares, ¿no? Y eso es básicamente las primeras malas decisiones que se toman, ¿no? Vamos a separar en dos temas: los peces y equipos. Bueno, porque lo demás mobiliario es más conocido, ¿no? Y aparte también se puede incluso abrir otra línea de negocio de muebles, pero lo más cercano a Aquafilia es los peces y los equipos. En el caso de peces, ¿cómo es el proceso de importación? Bueno, yo tengo una duda también porque yo veo peces muy bonitos, muy exóticos, y nunca me he preguntado, por ejemplo, ¿de dónde vienen, no? Hasta que tú una vez me comentaste que venían tan lejos como Asia, ¿no? Correcto. El mayor mercado exportador de peces debe ser el Asia, ¿no? Llegan usualmente la mayoría de peces y plantas, porque también son plantas muy, muy hermosas,
llegan de Asia, básicamente Tailandia, Indonesia y Malasia. Cada uno de ellos tiene su reputación de acuerdo a qué. O sea, puede ser que los peces de cierta especie, los que mantienen la mejor línea, que digamos es como decir que se han respetado los patrones genéticos, renovación de sangre, etcétera, etcétera, los tienen en Malasia, en segundo término Indonesia y Tailandia. Sin dejar de lado que también puede haber un muy buen criador en Tailandia y que ha respetado la línea, ¿no? De alguna manera. ¿Y cómo haces para que todos esos peces vengan de allá? Como todos esos peces hasta lleguen acá? a este lado del mundo, correcto. Primero que nada hay varios mecanismos, ¿no? El más, digamos, el menos responsable y el más costoso es el consumidor final, que ya ve que ya ve el pez que le puede agradar en un establecimiento local. Luego viene, en este caso, un distribuidor que está metido en el negocio. Podría yo situarme quizás en ese nivel, que tengo un medio de acceso a una persona, estoy relacionado con una persona que es un transshipper. El transshipper es el eje de esta importación, del éxito de esta importación, porque el transshipper es la persona que se encarga de toda la documentación, ya sea los pagos aduaneros, el pago al proveedor, los pagos aduaneros, el Incoterm que se vaya a utilizar, los pagos de impuestos, los controles sanitarios, toda la documentación la realiza el transshipper. Yo cuando quiero acceder a una compra de unos peces de allá, lo que suele hacerse es que el transshipper a mí me proporciona una lista de peces determinados de tal proveedor y yo elijo. En base a cantidades varían los precios, en base a las especies varían los precios, ¿correcto? Y es bastante, y es una gama bien amplia de factores para decir qué peces traer. Yo le doy este requerimiento de lo que haya escogido al transshipper. Hay negociaciones del 100% y hay negociaciones mínimas del 50%, que son las preventas. Esa es una manera de hacer. Pero también puedo yo con esta lista comprarle directamente al proveedor y solo pagarle al transshipper el flete, ¿no? Que es el transporte ya puesto en el aeropuerto. Ojo, ni siquiera en mi casa, o sea, en el aeropuerto donde lo tengo que recoger esperando al transshipper. ¿Cuál es la gran diferencia? Que al comprar yo directamente al proveedor, yo asumo el total del riesgo y los peces pueden llegar muertos o no. No hay ese mismo riesgo obviamente en las plantas, mínimo puede ser la merma, casi cero, pero sí puede ocurrir en otro tipo de seres vivos, como peces, como reptiles o anfibios, que también en algún momento hice el tema de los citones. Entonces, uno en realidad escoge y según eso varían los precios, ¿no? Pero cada vez con la mayor seriedad y los aditivos que se le adicionan a la importación cuando los peces son embalados o enviados, tienes muy pocas bajas en realidad. Lo que tú das a entender es que cuando tú negocias con el transshipper una cantidad completa, ya se incluye el riesgo, o sea, tú pagas solamente si viene el pez. Correcto, correcto. Yo hago mi pedido en una preventa al transshipper, que él establece sus precios, obviamente por las cantidades que tú pidas. Le pago solamente el 50% de mi pedido. El pez puede llegar o no. El transshipper, al recibir los peces, puede tener varios motivos para no cerrar el negocio. Uno de ellos es que no haya llegado la especie por un tema de stock, en el cual ya renegocias nuevamente o por otros peces o te hacen la devolución de tu dinero, eso nunca había problemas. Otro puede ser que los peces hayan llegado mal, no hayan pasado la cuarentena de vida, porque ellos tampoco no te lo entregan inmediatamente, sino los reciben a los peces en peceras ya preparadas, en acuarios y urnas preparadas con los aditivos que sean necesarios para aclimatarlos a los peces. Cumplen los peces unas cuarentenas, pasan su control de cuarentena y recién los entrega al consumidor final, el cual cumple con el pago. Pero ya no es tu riesgo. Obviamente te cuesta más. O sea, directamente como flete solamente pagas el flete en menor precio, pero Correcto, tú asumes el riesgo. Obviamente nadie es tan absurdo para comprar a alguien no conocido, ¿no? Y los transshipper también cuidan eso bastante. Los proveedores o las listas de proveedores que te dan ya son proveedores con los que suelen trabajar y con los que no han tenido en general problemas, ¿no?
Una duda que tengo a grandes rasgos es por el tema de que los peces son organismos vivos. ¿Qué normatividad hay aquí en Perú respecto al control e importación de esto? Ya. En realidad, yo tengo conocimiento básicamente de Sanipes, que es quien controla los movimientos de los transshippers, y son ellos los que sí tienen todo el control debido, porque no solamente es en los peces, también es en las plantas. Y es por eso que uno obviamente paga los servicios de transshipper, ¿no? Para que él se encargue de esas cosas. Porque, por ejemplo, una de las cosas es que hay ciertas especies que son prohibidas, por ejemplo, ¿no? Del mismo país aquí de Perú. Sí, correcto. Por ejemplo, a ver, ¿qué cosas solemos depredar con... Solemos, digo, porque en algún momento de mi hobby lo he hecho. La compra de mangle, ¿no? De los manglares, troncos para los acuarios. Está prohibido. O especies amazónicas que se están de alguna manera retirando de su hábitat natural de manera indiscriminada. Suele haber también un mercado negro, digamos, pero básicamente se da en especies mucho más exóticas, como aves, como tortugas, por ejemplo, o como anguilas o una especie de reptiles, ¿no? Y poniéndome algo, o sea, trato de hacer una imagen del viaje, o sea, ¿cómo es que el pez realmente viaja? O sea, físicamente. Ya, físicamente, sí, es bien A sencillo. través del mundo, ¿no? Digamos, el pez se le suele embalar en bolsas que tienen un espesor de micras determinado. Varía de acuerdo al pez el tamaño de la bolsa. Va con una agua preparada, va con un aditivo que es un relajante para que el pez no esté estresado durante el viaje. Va con oxígeno en la bolsa. Al pez se le prepara 2, 3 días antes, no come usualmente porque para que durante el viaje no tenga la necesidad de hacer sus necesidades, de defecar, que contaminaría el agua y se le va reduciendo sus posibilidades de oxígeno. Preparativos que lo tiene claro el proveedor. Porque tú también contaste que también cuando vendes peces también los vendes para provincias, por ejemplo. Correcto, y hago lo mismo, no comen los peces cuando ya están vendidos, hay un pedido que hacer 2 días antes, no comen, para evitar esta contaminación muy rápida del agua. Igual en agua limpia, va con sus antiestresantes para que el pez viaje relajado y va con oxígeno medicinal adicionado, ¿no? En la bolsa de todas maneras. De algo rápido respecto a los equipos, porque bueno, es una importación más conocida. Ah, sí, correcto. ¿Cómo es que tú importas en este caso equipos? O sea, son equipos generales, son equipos electrónicos, ¿no? Sí, hay importadoras ya grandes ahora. Mi acceso, como te decía, dentro del nivel que estoy es ir a comprar a las importadoras grandes. Tienes ya un precio preferencial, obviamente, que un público consumidor final. Pero las importadoras suelen traer en el tiempo, bueno, ahora por el tema de la pandemia todos están sufriendo, pero suelen traer en muy corto tiempo varios containers de productos, ¿no? Tú me contaste también que, o sea, para que las importadoras o ciertos grupos que venden a mayoristas, ciertos mayoristas que vendan a ti, tienen que estar en una lista. Correcto, sí. Precio, ¿no? Ellos tienen sus listas de precios preferenciales que van básicamente a tiendas formales con RUC, tiendas con apertura al público, no tiendas virtuales. Los precios pueden variar dependiendo del tipo de cómo maneja la empresa el importador. Hay veces varían por cantidad, por el valor monetario de la compra, a veces por el volumen, a veces por la frecuencia, ¿no? Pero normalmente lo que se hace es por un valor inicial, ¿no? Por un monto fuerte. Pues digamos que no le venden a cualquiera. No, definitivamente no. Tú no puedes decir, tengo en mi casa 10 acuarios y necesito que me des el por mayor, porque no tiene caso que darle, ¿no? O sea, hay que estar como que ya metido. Es que de alguna manera es una forma de proteger entre ellos el negocio, ¿no? No lo pueden dar así nomás indiscriminadamente, si no el negocio se vendría abajo. No sería básicamente un negocio rentable. Sé que todo este mundo es muy amplio y quizás no da el tiempo suficiente como para hablar más a detalle, pero así a grandes rasgos, ¿cuáles son los márgenes de ganancia que se manejan en este negocio? Quizás sé que cada pez tiene todo un flujo diferente, ¿no? Pero digamos,
tomemos, a ver, el pez, ¿cuál es el pez más popular, el pez que la gente más compra? Digamos que los peces es cuestión también bastante de modas. En su momento fueron los goldfish, luego fueron los espadas o los síforos, platis, los guppies, los betas. O sea, todos los peces tienen grupos ya armados de muchísimas personas, miles quizás, de los cuales gustan, son sus preferidos, ¿no es cierto? Los márgenes de ganancia, bien llevados, son bastante rentables en realidad. Un ejemplo, a ver, un pez así que... Por ejemplo, digamos, el pez que tiene más margen de ganancia. suelen ser los peces más caros en realidad. Ya básicamente se venden por individuo, ¿no? A menos que vaya a ser. Los peces disco, por ejemplo. Los peces disco tienen márgenes de ganancia variando, dependiendo de la variedad, de hasta un 100%, en su momento 200%. Podría ser, ¿a qué me refiero en su? ¿Por qué podría ser 200%? Porque en el tiempo va ganando más precio, pero mantienes el riesgo de que se te enferme o de que... O sea, solo para poner un rango ahí. A ver, digamos, yo puedo comprar un pez, digamos, un pez disco pequeño en $14 y digamos que he pagado por traer ese pez, le agrego $10. Estamos hablando de $24 que me ha costado el pez en que llegue acá, puesto acá en Lima. De ahí tiene que esperar un tiempo para que crezca. No necesariamente, puedo ya haberlo colocado antes y ahí puedo adicionarle, digamos que me ha costado $24, puedo adicionarle $10 de utilidad. ¿No? Estamos hablando ya que ese pez lo vendo casi inmediatamente entre esa semana y entre esos primeros 15 días en $34. Pero si yo decido alguno de los ejemplares quedarme o en el tiempo se van quedando, el pez va desarrollándose mucho más, va ganando color, va ganando definición, forma, va ganando fuerza, presencia, su valor se va incrementando. Es cierto, vas a también tener que gastar en energía, qué sé yo, un calentador en un pez disco, mantenerlo a una temperatura de entre 29 y 31 grados, alimentarlo de buena manera para que el pez esté sano, cuidarlo y todo eso. Aún así, el incremento de la utilidad, el mantenerlo no es nada con lo que vas a ganar por ese pez cuando doble su tamaño, ¿no? Es bastante. Podrías, digamos que lo tienes 3 meses el pez contigo, un pez que llegó por $24 y que hayas gastado en mantenerlo esos 3 meses solo en ese pez, en el peor de los casos unos $10. Más no debes haber gastado en ese pez. Y estás hablando que ya te costó $34. Ese pez tranquilamente lo podrías vender en $75. Estás hablando un poco más del doble. Es un precio comercial aún. Si consumes un buen pagador, y nuevamente recalco, estamos hablando de un pez bastante básico que inicialmente costó $14, porque hay peces de ese mismo tamaño que pueden estar por los 40, 50 o $60. El margen es muchísimo mayor por la variedad. Y si hablamos de peces más baratos, por así decirlo, ¿cuál es el pez más barato que tiene buen margen de utilidad? Serían por cantidades, variedades como los barbus, variedades de peces pequeños como los tetras cardenales. ¿Eso cuánto, o sea, cuánto cuesta, digamos? Digamos, puestos acá en Lima, unos peces cardenales pueden llegarte a costar el 100 a 200 soles y puedes venderlo inmediatamente al por mayor por 100 al 100%, 400 soles. Y sigue siendo un buen precio y un precio bastante accesible, porque ya si lo vendes por unidad, puedes venderlo hasta en 5 soles 80, 6 soles la unidad. Estás diciendo que el 100, 600 soles. ¿Me dejo entender? Pero hay la posibilidad de que se muera. Pero hay la posibilidad de que se mueran, de correr hijo. Por eso, lo importante es acá el manejo responsable y cómo llevarlos te lleva al éxito en este negocio, ¿no? En el tema de los peces. Ya. Y en el tema de equipos, digamos, creo que los equipos más que todo son accesorios, o sea, no es el core del negocio de acuafilia. Sí, también sí, porque lo que pasa es que ahora han llegado equipos bastante completos, donde llegas a tener buenos márgenes de ganancia. Por ejemplo, los filtros externos, que los llamamos canister, que reemplaza a los anteriormente zoom, aunque ahorita también hay gente que utiliza mucho los zoom, son bastante estéticos, son muy fuertes, son unos filtros externos que contienen bastante carga biológica que ayuda
a tener una muy buena cantidad de bacterias beneficiosas para el acuario. Entonces, esos filtros canister, por ejemplo, tú puedes tener márgenes del 30, 40 hasta el 80%, dependiendo en qué nivel de la cadena comercial estés. Claro, si es mayorista. Y dependiendo en qué zona estás, correcto. También influye entonces la zona donde tú tengas. Sí, influye de todas maneras, porque la accesibilidad, hay gente que no le gusta ir a lugares muy poblados, más aún ahora con el tema de la pandemia, y por eso es importante el tema del negocio, porque es un todo, es como ir a la panadería, tú vas usualmente solo por pan, pero terminas comprando quizás jamón, salchicha, una torta, otra cosa. Igual sucede en el tema de la acuariofilia, ¿no? Puedes ir por unos peces, pero ves complementos, ves alimento, que también te da buenos márgenes de ganancia, ves otro equipo para mejorar tu acuario, etcétera, etcétera. Algo que está olvidando es también las plantas también. No, las plantas son bastante importantes, al igual que los peces. A las plantas hay veces las consideramos como complemento. No es un complemento, es parte esencial también del biotopo del pez. Claro, porque yo recuerdo que, por ejemplo, en mi vida que ahora he tenido peces, casi nunca le enfocaban, o sea, siempre ponía las piedras. El pez y un adorno, un molinito y esas cosas. Ponía plantas de plástico. Artificiales, sí, correcto. No, las plantas tienen un papel muy importante porque las plantas están dentro de la cadena y la formación del biotopo del pez. Las plantas proporcionan también oxígeno al pez, le sirven también de refugio, de seguridad. Todo eso hace que el pez viva más tranquilo, más pausado, se sienta protegido, no se estresa, no deja de comer, entonces no baja su sistema inmunológico. Las plantas son un tema bastante importante para el desarrollo del pez. Y su margen de ganancia nuevamente es muy similar al del pez, dependiendo de las especies. Las plantas de consumo masivo son rentables si también lo vendes de manera masiva, ¿no? Al por mayor. Una planta, por ejemplo, que puede costarte 2 soles, 50 céntimos o 50 soles el ciento, lo puedes terminar vendiendo por unidad en 5 soles. Estás hablando que 10 veces más. Pero si lo vendes tú ya mismo, lo compraste del por mayor, el ciento a 50 soles, digamos que lo vendes también el ciento a una segunda mano, tranquilamente le triplicas el precio porque se lo vendes a 200. Pero claro, para venderle ese margen alto tienes también que cuidarlo, ¿no? Sí, pero ahí viene otro tema, que las plantas también se subdividen en plantas de bajo requerimiento, mediano requerimiento y alto requerimiento. Claro. Y es un tema bastante amplio también. Hay plantas que suelen costarte, plantas que no llegan a medir de un diámetro mayor a 1,5 cm, que te pueden costar 100 soles, una, y es de alto requerimiento. Y su riesgo a que se muera o se pudra es muchísimo mayor a la de un pez, porque tiene que tener sustrato ideal, tiene que tener nutrientes, fitohormonas, etcétera, etcétera, buena iluminación especial, en un fotoperiodo adecuado, etcétera. O sea, es igual. Por eso decía, en la acuariofilia hay dos ramas, digamos, ¿no? Los que se van por los plantados, que dan prioridad a las plantas, y los peces complementan ese paisaje plantado, muy pocos. Y el otro es el tema, el más común, el de los peces, donde son las plantas el complemento. Pero es el complemento, no es un accesorio. Siempre van a ser necesarias. Y para terminar ya esta entrevista, mi pregunta es, ¿qué recomiendas para alguien que quiere empezar en este negocio de acuafilia? Lo primero que se me ocurre, ¿es necesario saber algo de peces para estar en ese negocio? ¿O cualquier persona puede entrar en el negocio? A ver, yo creo que sí es necesario como un prerequisito para que no cometas pasos de más o pasos errores al comenzar el negocio. Sí debería saber, yo sí considero que debe haber sido previamente un hobbyista, ¿no es cierto? Lo digo ¿por qué? Porque en el tema de orientar a un potencial cliente, en el tema incluso antes, en el tema de saber con qué cosas abastecerse para comenzar en el negocio, no es comprar por comprar. Hay mercadería simplemente que no rota, hay productos y aditivos que simplemente no rotan. Hay peces y plantas de determinados requerimientos que no va a ser rentable para el negocio o para el tipo de inversión que estás manejando. O sea, de todas maneras, como cualquier negocio, tienes que hacer, digamos, un mini perfil, aunque sea doméstico, así sea pequeño el negocio,
de cómo va a ser el negocio, ¿no? Hacer un pequeño cuadro de tus posibles oportunidades, o una matriz de oportunidades, amenazas, debilidades, fortalezas del negocio, pero situándolo en tu plano real, en qué tal magnitud vas a empezar el negocio. Sí recomiendo que debe tener por lo menos una formación como hobbyista en esto, ¿no? Porque en base a la experiencia que tú vas a poder desarrollarte, y por eso decía, ya teniendo el negocio, ¿cómo orientas tú de manera adecuada a un potencial cliente? Recordemos esto, que este es un negocio en realidad que el éxito está mucho al margen de tu capacidad instalada que tengas, si fuera un tema de un acuario, al margen de la cantidad de productos que puedas ofrecer, en la empatía que generas con el que viene a ti para consumir tus productos, o tus peces, o tus plantas, o lo que fuere. Y esa empatía la vas a lograr orientándolo de la mejor manera posible, no dejándolo en el aire. ¿Y tú consideras que este negocio de acuafilia es un negocio en crecimiento, ya estancado o ya, o sea... No, sí considero que el negocio recién está comenzando a crecer de manera bastante positiva. Todavía no se debe llegar, estimo yo, a la cresta de la ola, pero sí, estamos en franco crecimiento definitivamente. Ya, y para terminar, ¿cómo la gente puede encontrarte en caso tenga dudas? Tú eres muy detallista cuando las personas te... Sí, la idea es que yo sí trato de conversar con las personas, valga la redundancia, las trato como quisiera que a mí me hubieran tratado. Sinceramente sí he tenido muy buenas personas que me asesoraban en su debido momento, que inculcaron a mí más que nada eso, ¿no? En la forma como tratar a alguien que simplemente no sabe o alguien que se está iniciando. Entonces sí las monitoreo, sí las oriento bien, no se les presiona para comprar, se les orienta y se les dice el porqué de las cosas para que no cometan errores al momento de la toma de decisión en las compras de productos, al margen de que me los compren a mí o no, ¿no? Eso es importante. Claro, como en tu caso eres alguien muy afín al tema de acuario. Correcto. Mi objetivo es que el cliente al final no termine arrinconando después de un tiempo porque se le murieron los peces y las plantas ese acuario al fondo del garaje o en el patio y que sea una compra insulsa. Evitar los clientes frustrados, ¿no? Y que suele pasar mucho. Estoy seguro que muchas de las personas en algún momento de su vida han comprado un acuario que ese acuario ha terminado roto, amontonado en algún lugar por ahí. Sí, yo creo que también un tiempo tuve peces y por ahí estará un acuario que tuve que... Por eso te digo, ¿no? Y bueno, a ti pueden encontrarte como... Sí, me pueden encontrar en Facebook y como Draco Aquatic Projects y también como en Instagram igual como Draco Aquatic Projects. Y ahí está ya tu número de WhatsApp. Sí, está mi número de contacto, pues yo recibo las notificaciones, yo mismo las contesto, todo, ¿no? Como le digo, nosotros dedicamos a todos los proyectos integrales, ¿no? Desde el mueble, los vidrios y todo. Y pueden venir a ver incluso. Sí, también pueden venir sin ningún tipo de compromiso, o sea, solamente concretan la visita y se les orienta de la mejor manera. Como digo, si bien es cierto el negocio es la venta de los productos o de los peces o de las plantas o los equipos, lo que fuere, los accesorios, el objetivo es que la persona se vaya con una idea clara de lo que va a tener, ¿no? Y lo mejor orientada posible y sobre todo monitoreada, ¿no? Claro, ahorita más adelante voy a poner videos del ambiente. Ahorita estamos en la parte de la oficina donde se hablan, pero ahorita que veamos los acuarios van a poder ver toda la cantidad de acuarios que hay aquí. Y en caso quieran, bueno, visitar simplemente por ver o informarse, ahí están los contactos, la dirección incluso. Bueno, obviamente por el tema de pandemia hay que sacar cita previamente. Sí, pero sí, sin ningún problema, de verdad. A mí lo que más me gusta, yo también disfruto enseñando, mostrando todo esto tema de los acuarios, ¿no? Bueno, yo veo la entrevista, traté de que sea lo más corta posible, pero es un tema muy amplio en el cual no acabaríamos de hablar si quisiéramos entrar a detalles de cada punto. Así que si tú eres una persona que le gustan los peces, pero como hobby, como realmente yo un tiempo de pequeño tuve peces, se me murieron. Digamos que no soy tan fanático de este mundo de acuafilia. Quizá ahora que he aprendido más lo retome porque he aprendido muchas cosas de mi amigo, sobre todo cómo cuidar bien los peces.
Pero si tú ya tienes tiempo en esto como hobby y has pensado en ir al siguiente nivel, que es tenerlo como negocio, has visto que es posible. Si tienes más dudas al respecto, puedes hacerla directamente a las redes que ya dejé, o puedes escribir aquí en el video. Este video va a estar monitorizado por un amigo, cosa que puede ir respondiendo a las preguntas que salgan. Y si te gustaría ver otro video más al respecto o videos adicionales hablando de temas específicos, comenta qué tema te gustaría que tocáramos, tanto si no lo ves como negocio como hobby también. Quizá mucha gente ve el video y tenga dudas sobre los peces, como puede pasar, ¿no? Y ya podemos hacer más videos más específicos porque es muy amplio el tema. Y espero que les haya gustado esta idea de los videos. Mi idea es hablar sobre los negocios desde dentro, desde cómo empieza desde cero, cómo ha crecido. Si bien este es un negocio que ha tomado su tiempo consolidarse y es un negocio de nicho, o sea, hay que ser un poco especialista en esto para empezar. Sé que mucha gente que ya está metida en esa corriente del tema de acuafilia y por ahí le puede parecer una buena idea tomarlo como negocio. Y si tienes otro negocio que quisieras que entreviste a una persona referente o quisieras que lo toque aquí en el canal, comenta qué tipo de negocio te gustaría. Si tú tienes un negocio parecido que quieres mostrarlo, también coméntalo y escríbenos para poder visitarte y grabar tu historia de éxito, porque sé que en Perú hay muchas historias de emprendimiento muy nobles que contar. Me gustaría poder llegar a ustedes. Y cualquier otra sugerencia que tengas acerca del video, igual coméntala. Quizá los videos no sean tan detallados, estoy recién empezando a grabar ese tipo de contenido y poco a poco voy a ir mejorando. Pero agradezco su feedback que dan para poder ir mejorando en todos los aspectos. Y ya saben, nos veremos en siguientes videos haciendo negocios, que es lo que he visto, que contenido que falta, al menos aquí en Perú, de gente que te enseña cómo hacer negocios, o sea, pero no la parte clásica, que mayormente todo el mundo te le enseña ventas, sino cómo un negocio específico crece desde cero. Y sobre todo, qué tan bueno es el negocio, con números reales, que es algo que casi nadie habla, pero yo quiero hacer la diferencia y tocar esos puntos. Y siempre que estos videos vamos a ser muy transparentes y vamos a dar los datos reales, los datos concisos del fondo, los números exactos, que es lo que realmente importa en un negocio. Si un negocio es rentable o no, ahí se ven en los números. Ustedes deciden si le entran o no ese tipo de negocio, viendo los márgenes de ganancias que hay en cada negocio y su afinidad. Y nos vemos en siguientes videos.